de la tarde de este día, martes 21 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Aquí estoy todo acontecido yo con estos micrófonos que estaban apagados, pero bueno, ya los tenemos encendidos y en su lugar. Esta semana ha sido una semana de mucha santidad o de muchas santidades, con la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Bueno, hemos tenido un inicio de semana de muy buenas energías, de mucha buena vibra, como se dice ahora. Ayer tuvimos con nosotros, en nuestro programa, en buena hora, al sacerdote jesuita Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Y hoy vamos a estar conversando en el marco de la sección que tenemos los martes con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, que se llama Siempre Caracas. Vamos a estar conversando con otro sacerdote, en este caso de otra orden, de una orden distinta a la orden de los jesuitas. Estamos hablando de la orden de los carmelitas descalzos. Y quien nos acompaña es precisamente el superior de esa orden, de la orden de los carmelitas descalzos, el sacerdote Cristóbal Domínguez, a quien le doy cordialísima bienvenida. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Dios lo bendiga y un gusto poder compartir con ustedes en buena hora, porque definitivamente estamos en buena hora en Venezuela gracias a la canonización de estos santos, el doctor José Gregorio Hernández y nuestra hermana Carmen Rendiles. Así es. Ya vamos a hablar sobre la significación de ese acontecimiento que, por supuesto, que ha traído una gran alegría a toda la sociedad venezolana, la canonización simultánea de dos figuras de nuestra nacionalidad. Ahora tenemos dos santos criollitos, pues. Pero antes de eso quiero decir que el padre Domínguez da misa en la parroquia San José Obrero y este tiene su sede en el colegio Niño Jesús de Prado. Niño Jesús de Prado. Así que es una persona que está además vinculada muchísimo, no solamente a la ciudad de Caracas, sino en particular a Catia, a esa queridísima parroquia de Catia. Y por eso voy a permitirme que sea nuestro compañero Ángel Cacique quien tire la primera piedra en esta bienvenida que le estamos dando al padre Domínguez. Sí, Ángel. Lo interesante con el padre Cristóbal, digamos, en la experiencia comunitaria, el liceo, la iglesia San José Obrero y el Colegio de los Niños Jesús de Praga están ubicados frente al Liceo Luis de Pelosín. ¿Okay? Y, digamos, en una comunidad de los frailes de Catia, una comunidad extraordinariamente importante. Y en el caso del padre Cristóbal, ha tenido una vinculación estrecha, muy importante, con la comunidad que rodea o que forma parte de los frailes de Catia. Al padre lo conocimos montando una cosa que llaman el Centro Juventud y Vida, cómo hacer, está un colegio que antes de la iglesia existió el colegio Niño Jesús de Praga, y con el padre, ahí en la iglesia nosotros ayudamos, compartimos con el padre una cosa que era que todos los domingos se hacía una olla comunitaria entre 400 hasta 800 personas. Todos los 24 de diciembre el padre organiza con la comunidad un conjunto de donaciones y se sale después de las 12 de la noche a repartir la cena navideña. Entonces el padre, digamos, hace muchísimas cosas ahí en la iglesia, solidaridad navideña. Y además ha sido, digamos, en el caso nuestro, ha sido un baluarte importante en la lucha democrática, en la lucha que se ha realizado en la comunidad, y ha sido vital. Entonces, digamos, la vinculación con el padre Cristóbal no solamente se da por el aspecto religioso, por el aspecto social, sino también por la defensa de la libertad, por la defensa de las mejores cosas para Catia y para Venezuela.
Qué bueno, así que bueno, es una honra para nosotros tenerlo acá en Radio Rumbo y en lo particular en nuestro programa. Voy a darle la palabra también a Carlos Rodríguez. Carlos, adelante. Tuve el honor de conocer al padre una vez que hicimos una conferencia de tipo histórico sobre el aniversario de la Parroquia Sur, en particular de los frailes. Nos acompañó el doctor Guillermo Urán, sexto cronista municipal de Caracas, y fue excelente porque buena parte de los niños del colegio así pensábamos. Yo pensaba, y el cronista, que era difícil que entendieran todo el discurso histórico. Sin embargo, se creó una relación entre los profesores, los estudiantes, que eran muy jóvenes, y el cronista, que permitió incluso algunos compromisos, como tratar de averiguar más el origen de los frailes. Sabemos ya que en época de la colonia, uno de los primeros terremotos de Caracas, el Consejo Municipal del Ayuntamiento de la época trató de llevar un grupo de caraqueños, Katia de los Frailes. Conseguimos el nombre de Katia de los Frailes, y a partir de ahí, los frailes es un sector, un barrio muy grande, muy querido hacia la de Macayapa, tiene al norte el Ávila, al sur tiene la avenida Sucre. Yo recuerdo, y ya no se me acuerdo, estoy tratando de escribir algo de mi memoria, que en la llamada esquina de los Cuatro Vientos, en la parte casi central de los frailes, una vez que fue asesinado el profesor Vallardo, Luis Vallardo, yo di un discurso allí, tenía 14, 15 años. Era evidente estudiante y recuerdo una palabra que jamás se me olvidaron, del poeta Nacimiento: madre, que habéis perdido vuestros hijos, unid vuestras lágrimas y ahogad con ellas el tirano. Y todo el pueblo de los frailes acompañó este profesor de literatura y castellano, y los frailes tienen mucho que ver con Cata. Ok, bueno, luego de estas dos intervenciones iniciales, voy a darle la palabra a nuestro invitado de hoy, el sacerdote Cristóbal Domínguez, a quien, por cierto, antes de iniciar el programa, yo le hacía una pregunta acerca de cuál es la diferencia entre fraile y sacerdote o cura, y él nos estaba dando las explicaciones del caso. Pero bueno, me imagino que nuestra audiencia está familiarizada con esos términos, así que no vamos a hacerle la pregunta, sino más bien a preguntarle, padre, acerca de la significación que ha tenido para Venezuela y para usted como representante de la Iglesia Católica la canonización de estas dos grandes figuras de la venezolanidad. Bueno, muchas gracias por todas esas palabras bonitas hacia mi persona, pero lo cierto es que me siento como uno más del pueblo venezolano que está emocionado porque finalmente vemos al doctor José Gregorio Hernández en los altares. Yo creo que el doctor José Gregorio Hernández ha estado en los altares de nuestros corazones y de nuestras casas desde hace mucho tiempo. Yo creo que hasta estando él vivo ya el pueblo lo consideraba un santo, pero sin duda alguna el domingo pues fue para todos un momento particularmente emocionante cuando vimos ya coronados con el amor y el cariño de la Iglesia Universal, que nuestro santo ya esté en el canon de la Iglesia, en el código de los santos católicos, junto a Madre Carmen Rendiles. El significado, la significación, bueno, el significado que la Iglesia Católica le da a todos los santos es el mismo. Y creo que para nosotros, para los venezolanos, el hecho de la santificación, de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, de la hermana Carmen Rendiles, es la misma. Es que en Venezuela nació un hombre y vivió un hombre de carne y hueso, venezolano. Nosotros le diríamos con cariño un gochito de allá de Trujillo, de Isnotú, que es amigo fuerte de Dios. O sea, un hombre que vivió su vida de cara a Dios y de cara a los hombres, y que su vida es ejemplar.
Mi mamá cuando me mandaba a la escuela me decía, siéntate al lado de los inteligentes que algo se te pegará. No, los santos son eso. Uno se pone al lado de los santos porque algo bueno se nos va a pegar, ¿no? El que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, dice. Es un proverbio venezolano criollo, igual que dime con quién anda y te diré quién es. Así es, que para bien o para mal. Para bien o para mal. Entonces, en este momento tenemos el para bien. Tenemos un hombre y una mujer que si nos acercamos a ellos, si nos enteramos de cómo ellos vivieron su vida, cómo ellos hicieron su vida, pues de esa misma manera tú y yo nos vamos a acercar a Dios. Mire, padre, yo tengo que hacerle una pregunta porque me pica la lengua para hacérsela. Porque es que yo ayer, cuando iba rodando hacia mi casa, iba escuchando una cadena del presidente Nicolás Maduro y él acusó al cardenal Baltasar Porras de haber saboteado a lo largo de muchos años la canonización de José Gregorio Hernández y prácticamente que se puso Maduro como autor principalísimo de la canonización, intercediendo ante el Papa Francisco para que lo canonizara. ¿Cuál es la verdad? Ciertamente la Iglesia y algunos factores importantes de la Iglesia sabotearon la canonización de José Gregorio Hernández y en lo particular Baltasar Porras lo hizo así, el cardenal. Usted sabe que uno de los problemas que ha habido para canonizar al doctor José Gregorio Hernández es que nosotros los venezolanos somos muy buenos para las acciones, pero somos muy malos para recaudar los datos y recuperar. Aquí el historiador no, lo podrá decir mejor que yo. Entonces, yo creo que toda familia venezolana tiene algún acto que dice, no, mi abuela se curó porque el doctor José Gregorio Hernández, mi prima se curó, pero que hayan datos fidedignos de eso, no, porque la Iglesia sí tiene unos filtros muy fuertes para verificar que una persona es santa. Y para verificarlo hay que tener las pruebas. Es decir, antes de la participación de la intercesión de esta persona tenía un cuadro médico incurable. Y después está sano. Y para eso hay que tener las tomografías y para eso hay que tener las pruebas. El milagro del doctor José Gregorio Hernández que lo lleva al altar, lo recuperó, lo recaudó el cardenal Baltasar Porras. O sea, él fue con el tribunal, montó en una avioneta y se fue a buscar todos los datos de este hecho. Y por eso, gracias a Dios, tenemos. Eso no quiere decir que el doctor José Gregorio Hernández no haya hecho otros milagros. Yo le comentaba a Ángel, casi que bueno, en mi familia yo siento que el doctor José Gregorio Hernández ha tenido un paso de gracia, pero que tengamos la verificación, que podamos concretar eso, no. Y afortunadamente, gracias a Dios y gracias a los buenos oficios del cardenal Baltasar Porras, pues se logró que pasara pues la supervisión del equipo de médicos que hay en el Vaticano, entre los cuales hay médicos que no son católicos, sino ¿sí? que son científicos que pueden determinar, viendo las pruebas, las tomografías, el hecho. No sé si saben, pero la tomografía de la niña a la que se le adjudica el milagro porque tuvo muerte cerebral, el doctor había perdido la tomografía porque no la tenía en físico. Yo recuerdo haber escuchado una entrevista de ese médico. El pobre médico. médico pues, se había perdido el bendito CD en su casa, no lo conseguía, y entonces dice él muy jocosamente, que afeitándose, dice, mira, si tú quieres ser santo, pues échame una manita y ayúdame a conseguir el CD. Y la esposa parece que lo encontró. Los niños jugando, sus hijos jugando, sí, consiguen el CD. Entonces, bueno, gracias a eso, si ese CD no se hubiera tenido, no se puede verificar. Entonces, gracias a esa verificación es que se puede hacer. ¿Y a qué atribuye usted, padre, que Maduro haga un comentario tan grave como ese? Pues bueno, eso son cosas de la política que son muy algún choque que tendrá el Maduro con el cardenal y lo quiere desprestigiar. No lo conozco, pero la verdad es la verdad, nos guste o no nos guste. Santa Teresa de Jesús dice, la verdad padece, pero no perece. Así que la verdad es esa, y eso está escrito. Ok, ¿tú querías hacer algún comentario, Carlos? No, que evidentemente el dicho de Maduro tiene que ser un pase de factura por la conducta que ha tenido el padre de protección del pueblo venezolano y de denuncia
santos. Entonces, yo creo ya esta respuesta que nos ha dado hoy. Importantísima. Sí, Ah, fue Baltasar Porres quien recaudó. Nuestros oyentes, los que oyeron a Mario, el comentario que echó cuando manejaba hacia su casa, tienen la respuesta correcta de alguien que no miente, que trabaja con la iglesia, que explica la diferencia entre lo que dice Maduro del padre y resulta que fue el principal recaudador de las pruebas. Así es. Bueno, ¿y cómo se recibió allá en Catia esa canonización? Y no solamente la canonización de José Gregorio Hernández, sino esta doble canonización. De la Madre Carmen Rendile. Efectivamente, el doctor José Gregorio Hernández está en todos los corazones. Madre Carmen Rendile es una mujer que su vida es digna de ser conocida y de acompañarla, o sea, de conocerla para hacernos amigos de Dios. Nosotros tuvimos en la parroquia San José Obrero, gracias a la organización de su párroco y de todo el consejo pastoral, una vigilia en la noche del sábado para el domingo. Pasamos toda la noche en vigilia para estar a las 4 de la mañana, como quien dice, en primera fila en la canonización. El grupo que estuvo allí, pues lo recibimos con mucha alegría. Aplaudimos cuando se dijo el nombre de nuestros santos, de Madre Carmen y del doctor José Gregorio Hernández. Y al día siguiente, pues se dieron las misas que se dan comúnmente, 7, 9 y 11. Y en todas, pues el tema de conversación de todo el mundo era ese, y de lo que se vio, de lo que no se vio, de por qué era así, de por qué era asado, de tantas cosas que la gente se fija, que uno a veces ni cuenta se da, pero que la gente se fija en estos episodios. La liturgia de la iglesia es muy rica, tiene mucha simbología y permite eso precisamente. Yo creo que el pueblo en general lo ha recibido con beneplácito. Yo creo que ha sido un momento de gracia y es un kairos. Un kairos es ¿Qué es un kairos? Sí, un kairos es un paso de gracia de Dios. O sea, Dios está pasando en medio de su pueblo y está marcando y nos está diciendo a los hombres venezolanos y a las mujeres venezolanas que en esta tierra se puede ser santo. Ese es lo más bonito del doctor José Gregorio Hernández y de la hermana Carmen Rendile. Nos dicen al hombre venezolano, en el caso del doctor José Gregorio Hernández, los curas siempre nos queremos llevar la presencia, pero él no era cura, era seglar y seglar por voluntad de Dios, porque él quería ser sacerdote, pero Dios tenía otros planes. Y benditos sean esos planes porque lo tenemos para nosotros. Es en esta tierra donde el doctor José Gregorio Hernández se hace santo. Yo quisiera recordar unos episodios de la vida del doctor José Gregorio Hernández que a mí me parecen significativos. El doctor José Gregorio Hernández estaba en la comisión de la pandemia de la fiebre española. Cierto, ¿no? Y él aceptó montarse en un carro que lo llevaban para poder atender más. Y en el informe final decía que esa pandemia no era tal, sino que era, la causa de la pandemia que hubiera causado tantas muertes era la miseria y el hambre que pasaban muchos venezolanos en aquel momento. Eso fue la conclusión de la comisión de aquel momento. El doctor José Gregorio Hernández era un hombre que atendía, su consulta costaba 5 bolívares. Eso lo contó ayer Peraza. 5 bolívares. Y era el doctor del presidente de la República del momento, nada más y nada menos que el dictador Juan Vicente Gómez. El hermano de Juan Vicente Gómez se enfermó. Juancho. Y el doctor lo atendió. Y el dictador quiso premiar al doctor con una casa. Y él dijo, no, 5 bolívares es lo que cuesta mi consulta. El doctor José Gregorio Hernández tenía en su consultorio una cestica que la llamaba el cepillo de los pobres, para que los que se veían con él dejaran allí una limosna, porque con eso él atendía a los que no podían pagar su consulta. Contaba ayer el padre Peraza que no solamente el cepillo era para que la gente dejara algo de dinero para los pobres, sino que había personas, y eso era precisamente puesto así deliberadamente por José Gregorio Hernández, para que algunas personas que necesitaran de ese dinero lo tomaran también, en la medida en que lo requirieran. Bueno, muy interesante esas manifestaciones ya de una persona
que sin ser santa en términos oficiales, Sí. bueno, tenía una conducta tan proba, Totalmente proba. tan humanista, ¿no? De verdad que es una cosa muy Tan importante. hermosa. Ahora fíjese una cosa, padre, que le preguntaba yo también ayer al padre Peraza, que se la voy a también a preguntar a usted. Desde el punto de vista de nuestro futuro como sociedad, uno aspira a una sociedad de bienestar para todos, Para todos. de encuentro entre todos, que no haya este odio que estamos experimentando hoy los venezolanos, estas manifestaciones digamos, de violaciones de derechos, en fin, una sociedad en la cual haya democracia, haya bienestar colectivo, florecimiento económico, paz, justicia. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué papel pueden jugar estos dos santos? Más allá del papel que cada uno de los venezolanos tiene que cumplir para que se dé una cosa como esa. Bueno, a mí me parece que los dos santos nos pueden dar razones muy buenas. Primero, que no tenemos que esperar que la sociedad llegue a ese nivel de progreso y de bienestar. Que eso lo tenemos que comenzar a hacer ya, ahora. Y cada uno en su lugar. Como lo hizo el doctor José Gregorio Hernández como médico, como educador y como ciudadano. El doctor José Gregorio Hernández intercedió ante Gómez para que liberaran a presos políticos. La hermana Carmen Rendiles vivió momentos en su vida duros donde ella tendía la mano a personas que estaban en situaciones muy, muy precarias. La hermana Carmen Rendiles, todos sabemos que le faltaba un brazo. Sí. Y eso no la detuvo a ella. En estos tiempos donde todos estamos pendientes de la autoestima, de no sé, esa mujer era una mujer recia, bien formada, con toda la autoestima necesaria a pesar de su limitación, y que eso no le privó a ella para hacer el bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje de ambos? Es que cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le corresponde y hacerlo bien, no de cualquier manera. Desde una ama de casa hasta un ingeniero y hasta los políticos que tienen en este momento y los militares que tienen en este momento un rol protagónico en nuestra situación. Ok, tenemos que hacer una pausa porque corresponde a esta hora escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromiso publicitario de la estación. Al regreso vamos a continuar conversando con el padre Cristóbal Domínguez. Él es el superior de la Orden de los Carmelitas Descalzos en la ciudad capital, en Caracas, y la misa en los Frailes de Catia, allá en esa queridísima parroquia que algún día será municipio según las aspiraciones de su propia comunidad. Así que nos vamos por un instante y al regreso continuamos en esta conversación en el marco de nuestro programa En Buena Hora y la sección especial de los martes, Siempre Caracas. Padre, aquí seguimos un rato en las redes sociales de Rumbo, bueno. y nuestro Instagram. Perfecto. Cuéntenos sobre usted. A ver, ¿qué quiere saber de mí? Su condición de sacerdote. Se lo preguntaba antes de iniciar el programa. ¿Cómo comenzó esa vocación sacerdotal en usted? Yo le debo mi vocación al grupo de oración de la Renovación Carismática Católica de la parroquia La Consolación en Santa Mónica. Ahí había un grupo de oración, ahí todavía, de hecho va a cumplir 50 años, vale al momento para felicitarla desde este medio. Se llama El Rosal de Jesús y de María. En el momento que yo tengo 16, 17 años, en ese grupo habían alrededor de 100 jóvenes. Te podrás imaginar lo que para un joven significa un grupo de 100 jóvenes reuniéndose. De hombres y mujeres. Hombres y mujeres, Muchachos, sí. El grupo era heterogéneo, habían adultos y jóvenes, pero el grupo de jóvenes era sumamente numeroso y por supuesto súper atrayente para cualquier joven. El sacerdote que liderizaba ese grupo en ese momento era el padre Nicolás, un salesiano que tenía un don de palabra hermosísimo, y bueno, la Renovación Carismática es un movimiento que anima a dejarse mover por el Espíritu. En ese grupo había un grupo que se llaman servidores, que tenían como unos momentos de formación especial, porque ellos son los que acompañaban a toda la comunidad. Y tuvieron un retiro en el Tabor. Esa es una casa muy hermosa que hay por aquí, por los lados del embalse de la Mariposa. Y un joven dio una charla
y dijo, nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios, pero alguna vez le hemos preguntado a Dios qué quiere de nosotros. Y yo se lo pregunté y aquí estoy. ¿Y cómo recibió usted esa señal? Fue ante el Santísimo. Ajá. Estaba en el Santísimo, yo me postré, me arrodillé. ¿En una iglesia? Sí, en la capillita de esa capilla. casa de retiro. Es una capillita muy modesta, muy pequeñita, muy linda. Y bueno, la sensación que tuve en mi corazón fue que yo sentí como la pregunta interna, ¿será que Dios me quiere sacerdote? Y desde ese momento hasta que ingresé a los carmelitas pasaron 3 años. En esos 3 años yo estuve haciendo convivencias vocacionales, se llaman. Estuve con los padres salesianos, estuve con los padres jesuitas y estuve con los padres carmelitas descalzos. En todo me sentí muy bien, pero cuando llegué a los carmelitas descalzos, yo estudiaba ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, ingeniería civil. Estaba en el 6º semestre y yo cargaba un morral que pesaba 1000 demonios porque ahí llevaba la regla T, llegaba la calculadora, llegaba la Biblia porque si no, no era carismático. El almuerzo, todo. Y yo sentí que me quitaban ese peso de encima. Y yo dije, aquí es. Ok, vamos a escuchar un avance del noticiero. El periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería inauguró una nueva sede en el municipio Bolívar, en San Antonio del Táchira, zona fronteriza con Colombia, con la finalidad de agilizar los trámites de ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. Notirrumbos informa, la Unión Europea felicitó hoy martes al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su victoria en los comicios presidenciales del domingo y destacó que comparten el compromiso por la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. A un año de su inauguración, la Clínica Popular de Canicuao en la UB5 no ha colocado ni una curita. Los sectores de la popular parroquia exigen más seriedad al Ministerio de Sanidad. Informó Notirrumbos, 2:28 minutos, hora rumbos, a emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace recomendar este servicio porque conozco de la calidad humana, de la calidad profesional y el compromiso existencial del doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo es un médico geriatra de una larga trayectoria y además también es médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de la Cibarra, en la avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Estamos conversando el día de hoy con un invitado muy especial, un sacerdote en este influjo de santidades que tenemos acá en nuestro país a partir de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Yo voy a darle la palabra brevemente a Carlos Rodríguez para luego preguntarle al padre Cristóbal Domínguez, nuestro invitado, algo que yo le preguntaba antes de iniciar el programa. ¿Cómo es eso de los carmelitas descalzos? Cuéntenos por qué ese nombre, qué representan los carmelitas descalzos y cuál es la diferencia de esa orden con otras órdenes religiosas. Pero Carlos quería decir algo previamente. Y en el mismo camino que tú preguntabas, datos sobre el padre. Rapidito. Preparándome para este programa,
me enteré de que los padres de José Gregorio no son andines, no son tachirenses, son llaneros. Sus padres y su abuelo, usted venezolano, nacido de los hospitales nació, y su abuelo y sus padres, ¿de dónde provienen? Yo nací en el Hospital Clínico Universitario y papá y mamá eran inmigrantes españoles, andaluces de Málaga. Ah, caramba. Continúe, continúe. El papá y mamá pues nacieron en Málaga. Ah, y vinieron a Caracas. A Caracas A en ver. el 58 mamá y en el 59 papá. ¿Y naciste en Caracas? Yo nací, no, yo nací en el Hospital Clínico Universitario, en la UCB. Ah, qué bueno. Y viví en Santa Mónica hasta los 21 años. A los 21 años ingreso en la orden de los Carmelitas Descalzos y de allí llego a Catia en el año 90. Ok. Desde el año 90 estamos por Catia. Ok, padre, tenemos varios mensajes que voy a leer después que usted nos responda a esta pregunta que yo hacía acerca de los Carmelitas Descalzos. Cuéntenos ustedes por qué ese nombre. Cuéntenos ustedes por qué ese nombre, qué significa eso de Carmelitas Descalzos, de dónde proviene y además contarnos un poquito acerca de las diferencias de las distintas órdenes religiosas y las particularidades que tienen los Carmelitas Descalzos. ¿Por qué le llamó la atención esa orden? Ok, los Carmelitas Descalzos somos una orden religiosa de la Iglesia Católica. Nacemos en el siglo XVI, pero los carmelitas, la orden carmelita nace en el siglo XII en las guerras de las cruzadas. Un grupo de hombres de los cruzados se internan en una montaña en Tierra Santa que se llama el Monte Carmelo. Al meterse allá hicieron unas ermitas, hicieron una capilla y en esa capilla entronizaron a la Virgen María. Entonces la gente comenzó a conocer a esa Virgen como la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Okay. Entonces ahí nacen los carmelitas. En una otra guerra de las cruzadas pierden los católicos y los carmelitas se ven obligados a ir a Europa y allí en el siglo XVI, después de la Reforma Protestante, se da al interno de la iglesia lo que se llamó la Contrarreforma, un movimiento de renovación al interno de la iglesia. Y en ese movimiento en España se le llamó descalcés y en Italia se le llamó recolección. Por eso ustedes conocen a los carmelitas descalzos para servirle y a los agustinos recoletos. ¿Y qué los distingue a ustedes? Lo que nos distingue a cada orden religiosa es lo que se llama el carisma. Y el carisma es una gracia especial que reciben los fundadores. ¿Cuáles son las gracias de ustedes? Las gracias de nosotros son muy altas porque nuestra fundadora es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Jesús es una mujer que vive experiencias místicas donde lo que pone de realce es que Dios es persona con la que yo puedo interactuar. Y entonces ella define la relación entre Dios y el hombre, que es la oración, es el único camino que tenemos para relacionarnos con Él. Y la oración es un trato de amistad, es decir, un trato personal con Jesús. Jesús es el amado y nosotros somos la amada. Y allí es donde nos relacionamos. Ok, vamos a leer rápidamente algunos mensajes que ya nos llegan. Dice Méndez Reinaldo 761. Saludos Mario y al invitado. Cordial saludo. Dice Amílcar Morú. Dice buenas tardes Mario. Al sacerdote, a Carlos y a Cacique. Dice, estamos regocijados por nuestros santos, la hermana Rendile y José Gregorio Hernández. Bueno Mario, tú sabes que el gobierno cree que se la saben todas. Y ellos son los que saben hacer las cosas. Están todos pelados. Bendiciones. Gracias. Vivan los santos todos. Y el jefe, Jesús bendito. Gracias. Dice González Sánchez José Marcelino. Saludos, Mario. Iguales saludos para los invitados. Gracias a Dios las cosas están pasando. La presencia de Dios y sus hechos espanta las fuerzas que representa Maduro. La conciencia nos libera. Dice Méndez Reinaldo 761. ¿Qué opina el padre sobre lo que dijo Maduro ayer en una locución que Baltasar Porras conspiró contra José Gregorio Hernández? Bueno, ya le hice la pregunta. Si quiere añadir algo más. Padre. No, lo que dije, o sea, la verdad es... Ok. Decía el padre, si usted no lo escuchó, amigo Reinaldo, decía el padre Cristóbal Domínguez que fue precisamente Baltasar Porras quien recolectó y llevó al Vaticano las pruebas del milagro que llevaron finalmente al altar a José Gregorio Hernández. Eso lo decía en sus palabras
No sé si lo digo textualmente, pero esas son las afirmaciones que ha hecho nuestro invitado. Así es. Dice Méndez Reinaldo 761. Y con relación a la nueva APP para denunciar todo lo que ven y todo lo que escuchen, esto es grave, dice él. ¿Escuchó usted eso No, Maduro no dijo estoy enterado. ayer y dio la orden de que a través de una aplicación de las redes sociales, se detecte todo lo que se ve y todo lo que se escuche y que se le informe, me imagino, para tomar medidas, no sé, sancionatorias, represivas de alguna manera, de alguna naturaleza. ¿Cómo ve usted esas manifestaciones que se suman a otros actos represivos en estos tiempos? Es muy triste que uno promueva en un salón de clase que los niños se chismeen unos a otros y haya un soplón. Eso es denigrante. Pero si es una aplicación lo podemos usar para bien y podemos decir todo lo bueno que en nuestro país se hace y todo lo bueno que la gente hace sin la participación del Estado. Ahí en Venezuela hay muchos hombres. Sí, va a colapsar. Sí, hay muchos hombres y muchas mujeres en Venezuela que tratamos de dar la vida por lo mejor y por los mayores valores que hay. Yo creo que uno de los regalos de esta canonización es eso, es darnos cuenta que hay hombres y mujeres santos en esta tierra. Qué bueno, qué interesante. Oye, muy interesante esta interpretación que usted hace y esta utilidad que usted le ve a ese planteamiento que ha hecho Maduro. Dice Laura Mendoza 740. Buenas tardes, Mario, y feliz martes. Saludos a los invitados. Yo particularmente siempre le he tenido fe a Dios y al doctor José Gregorio Hernández. Esta es una fe antiquísima, ¿verdad, padre? Estaba él vivo cuando ya la gente tenía fe. Sí, así es. Por eso el entierro del doctor José Gregorio Hernández fue un acontecimiento nacional. Nunca, no ha habido un entierro en Venezuela con las connotaciones del doctor José Gregorio Hernández. Cuando lo quisieron llevar en el carruaje para el cementerio del sur, el pueblo dijo no, él es nuestro. Y lo llevaron en hombros o sea, el doctor José Hernández desde vivo ya la gente eso en la iglesia se llama tenía olor de santo, se decía. Ok. Dice Amílcar Morú, de nuevo toma la palabra, dice, el sacerdote se ve muy activo, creo que es de los tiburones. ¿Usted tiene alguna afición? De los Magallanes. De los Magallanes de Casia, pero de los Magallanes de Casia o de los Magallaneros. Yo soy magallanero, pero con mucha honra. Sí, no, yo tengo problemas con la feligresía, la mitad de la feligresía no me quiere, pero la otra mitad sí. Está muy bien. Vamos a ver si tenemos más mensajes rápidamente, querido amigo. Dice Mari León 2908, buenas tardes. ¿Todavía creen lo que dice Maduro? No mejora el enfermo. ¿Por qué dice usted que creemos? Simplemente estamos haciendo una pregunta periodística. Hay que entender lo que es el periodismo. Si no lo entiende, amiga Mari León, debe comprenderlo. Los periodistas tenemos la obligación, el compromiso con nuestra profesión y con nuestro país y con nuestra sociedad de hacer las preguntas que tienen importancia. Si esa pregunta yo no la hago, no habría la posibilidad de que el padre, que nuestro invitado Cristóbal Domínguez, diera esta información tan importante que ha dado el día de hoy, que echa por tierra las afirmaciones que se han hecho en contra del cardenal Baltasar Porras. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿qué puede decir el padre con las especulaciones con la comida y el dólar? ¿Qué puede decir de eso, padre? Usted que está tan cerca de los pobladores de Catia. Todos lo sufrimos en primera persona. Siempre es terrible la especulación, pero hacerlo en un campo tan sensible como es la alimentación, donde todos sabemos que gran parte de nuestros ingresos familiares, yo me atrevería a decir el 80%, se va solo en comida. Es terrible que además del problema que tenemos inflacionario y tal, se especule en esta materia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque con eso, con el plato de comida no se debe jugar. Por cierto, padre, en esta pelazón generalizada que estamos viviendo los venezolanos, ¿cómo están las limonas en la iglesia? Porque la gente, si no tiene para comer y para comprar las medicinas, imagínese usted. Las limonas son en efectivo. Y por eso. Ya sabe cómo está el efectivo. O sea, allá el señor Verde brilla por su ausencia. Eso no es.
Nosotros tenemos ya años con déficit, años. Se cubren gracias a otros medios de ayudas, pero desafortunadamente no cubrimos ni siquiera las cosas básicas por medio de la limosna. Ok. Ángel, ¿quiere hacer una pregunta? Pero no solamente eso, Ángel. ahí existe el Colegio Niños Jesús de Praga. Lo que pagan los representantes para cubrir los gastos de la escuela tampoco alcanza para cubrir la calidad de la educación y la calidad de la institución que en este momento está ahí. Esta es una escuela que va de primero a sexto grado y nosotros hemos estado en actividades, y el padre lo sabe, en una actividad, varias de las maestras se desvanecieron, Mario, porque no tenían suficientes nutrientes, y a partir de ese momento digamos, el padre organiza la posibilidad de la elaboración de la comida, de darle comida a los niños, obviamente que lo necesitaban, pero darle también comida a los maestros. Eso fue en los momentos críticos, ¿no? En el 2016 y 2017. Ok, fíjense lo que dice arroba. Bueno, dice Méndez Reinaldo 761. Es un tema muy delicado porque nos están acabando. Un mensaje a esas personas. Pero fíjense lo que dice arroba propatria23770. Dice, muy buen programa, amigo Mario. Saludos. Cónchale, fui a comprar unos zapatos y me salían en $15. Y como lo fui a pagar en bolívares, me los cobran en euros. Y le dije, no sé, con eso, no, José, con eso me compro un par de alpargatas. Así es. ¿De qué viven los sacerdotes, padre? Nosotros vivimos en general de la limosna, en general. La mayoría de los sacerdotes buscan poder dar clases, profesores, pero también sabemos cómo están bien pagados los maestros y los profesores. O sea que muchos de los sacerdotes viven con mucha estrechez, Ok, dice Méndez Reinaldo 761, toma nuevamente la palabra, dice, en su iglesia ayudan a las personas más desposeídos con una bolsa de alimentos como bendición. Y dice Amílcar Morú, así es, Mario, aclare su función como comunicador, yo lo acompaño, pa'lante, hermano. Bueno, muchas gracias. Menos mal que mucha gente entiende lo que es el papel de los comunicadores y que no necesariamente las preguntas que uno hace implican una posición respecto a los contenidos de la pregunta en sí misma, sino que se trata de esclarecer la verdad, porque de eso se trata el periodismo, de contribuir a que la sociedad tenga a la mano la verdad. Padre, esta pregunta que le hacen acerca de los apoyos materiales de alimentos y eso que puede hacer la iglesia hacia los feligreses. Nosotros llevamos la olla comunitaria en esos años duros, en el 2016, 2017, 2018 hasta el 2020, cuando llega la pandemia. La olla comunitaria llegaba a 800 personas todos los fines de semana. Después de la pandemia, eso lo convertimos en bolsas de comida por el tema del contacto. Y entonces eran 111 mercados. Pero los ingresos cada vez han ido mermando. Hace ya 2 meses atrás, desgraciadamente, de 111 mercaditos que entregábamos, pasamos a 60. Y eso fue en agosto. Y ahorita en septiembre a lo que se le entregaba se tuvo que quitar 2 rubros para poderlo llenar. Porque nos afecta como a cualquiera el tema, como acaban de hablar, de la especulación alimentaria. O sea, es terrible porque cómo hace un padre de familia, una madre de familia para poder alimentar, no estamos diciendo otra cosa, alimentar a su familia. Pero no solamente, Mario, amigos oyentes, en el caso de la iglesia San José Obrero, tienen un contacto muy estrecho con Cáritas y si atienden niños desnutridos. Niños desnutridos, o sea, un grupo de niños de la comunidad que con graves problemas de peso, con graves problemas de talla, con graves problemas cognitivos, que obviamente con el apoyo de Cáritas se ha logrado medianamente resolver. Quiero hacer también otro comentario, Mario. Fíjate, cuando nosotros hablamos de los frailes de Katia, resulta que está la iglesia del Niño Jesús de Praga, pero también la iglesia San Ramón Nonato, que también son otros frailes.
Entonces, cuando el nombre de los frailes tiene que ver precisamente porque allí, en esa zona de Catia, se montaron, se radicaron varias comunidades de frailes y le dio el nombre a los frailes de Catia. O sea, es un nombre bien ganado y donde, digamos, tanto en el caso de la escuela Niño Jesús de Praga como en la escuela San Ramón Nonato, que además no solamente es escuela, sino que además es liceo, han cumplido una labor excelente en las dos direcciones. Y una cosa que el padre no ha querido decir, o sea, una de las cosas importantes de la orden de los carmelitas de Carmen es el voto de pobreza. Y es el compromiso fundamentalmente con los más pobres. ¿No lo hacen todos los sacerdotes, Sí, el voto de todos. pobreza? No los sacerdotes, todos los religiosos. Todos los religiosos. Lo que pasa es que entre los religiosos hay sacerdotes, entonces los sacerdotes religiosos hacemos ese voto de pobreza. Ok, vamos a leer. Nos quedan todavía unos 5 minuticos, creo. Vamos a leer algunos comentarios que todavía nos llegan. Dice Propatria 23770. Una vez me acuerdo que el pastor del chavismo, Bertucci, dice el chavismo, son palabras de él, regaló sopa en el metro de Propatria, en la parte de atrás, y la gente se mataba por la sopa, por Dios, dice él. Dice Nancy Querales, buenas tardes Mario, y usted y todos nosotros podemos vivir con el salario mínimo 130 bolívares y el bono de guerra ayuda o comemos o compramos la medicina. ¿Cuándo será el día que hagan una reclasificación? Nancy Querales, no se aguanta eso y los demás servicios. Padre, este llanto debe escucharlo usted todos los días allá en la iglesia. Por cierto, ¿por qué se llama la iglesia Niño Jesús de Praga? La iglesia, la parroquia se llama San José Obrero. Ajá. Porque cuando fue fundada, precisamente el Papa de turno había hecho la fiesta de San José Obrero por todo el tema de los obreros, todo el tema del Día del Trabajo. Por eso nuestra fiesta es el 1 de mayo. Y el colegio se llama Niño Jesús de Praga porque los carmelitas descalzos fuimos los que recibimos ese regalo hacia el siglo XVII, siglo XVIII, que nos regalan la imagen del Niño Jesús, que se lo dan a una princesa española que se casa con el rey de Praga, y ella en un República momento, Checa, sí, posterior República Checa. exactamente, en un momento de dificultad de los carmelitas, le dice, les voy a regalar mi mayor tesoro, y nos regala la imagen del Niño Jesús de Praga. Ella nos invita, si lo veneran, él les va a ayudar. Y así fue. Y entonces, desde entonces, los carmelitas descalzos en el mundo entero llevamos esa devoción. Padre, cuando a usted se le acerca una persona, cualquiera de los feligreses, allá en la iglesia, y le hace estos comentarios de la gente que está pasando hambre y que la iglesia no tenga cómo ayudar materialmente, ¿cómo se consuela y qué mensaje se le da a estas personas para que puedan de alguna manera sobrevivir? ¿Qué orientaciones le dan ustedes desde la iglesia? Tocas una llaga. Eso es un momento muy, muy duro. Yo siempre trato de buscar cualquier medio para poder ayudar. A veces hay que decir que no, porque no lo hay, sencillamente no lo hay, y en estos momentos estamos así. Pero lo cierto es que también nosotros creemos en la providencia divina y Dios nos falta. Cuando comenzamos la olla comunitaria, no teníamos para 3 ollas. Con 3 ollas se acababan los ingresos que teníamos. Y un sacerdote de Montalbán me dijo, padre, comience, que usted va a ver que no le va a faltar. La olla comunitaria comenzó con 40 comensales y termina en el 2016. Y terminamos en el 2021 con 800 cada domingo. Dios provee. Lo que pasa es que es muy agobiante cuando te lo dice una madre de familia, cuando te lo dice una persona que sobre todo el tema médico, el tema de las medicinas, el tema oncológico está terrible porque se escapa de las manos. Así es. Bueno, ya tenemos prácticamente que irnos, pero voy a leer rápidamente mensaje de Propatria 23770. Dice, quisiera saber cómo nació el Colegio Fe y Alegría. Luego dice Méndez Reinaldo 761, excelente programa, debería ir más a menudo el padre al programa. Bueno, cómo no, con todo gusto, si el padre así lo dispone, bienvenido será, padre, que nos complaca usted una vez al mes, por ejemplo, que pudiera venir una vez por cada mes, porque de verdad que ha despertado usted mucha simpatía acá entre nuestra audiencia. Gracias.
Muchas gracias. Haremos lo que se pueda, con el favor de Dios. Por cierto, dice otra persona aquí, la misma Nancy Querales que escribió hace un ratico, dice, el gas directo cuesta 2.700 bolívares. Ajá, padre, tenemos que irnos ya. ¿Con qué mensaje podemos despedirnos para nuestro audiencia? El doctor José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles eran un hombre y una mujer de esta tierra, que vivieron tiempos tal vez peores que los que estamos viviendo nosotros. El doctor José Gregorio Hernández se enfrentó nada más y nada menos que a Juan Vicente Gómez. Y el madre Carmen Rendiles le tocó Marcos Pérez Jiménez. O sea, ellos fueron capaces de hacer el bien y de vivir su fe en estas circunstancias y en esta tierra. Y hoy estamos celebrando que son santos. No nos van a dejar de la mano y ellos nos tienen que ayudar a ser santos en esta tierra, en este tiempo que nos toca vivir. Dios me los bendiga. Padre, muchísimas gracias, de verdad. A usted. De verdad que A ustedes. agradecidísimo con usted, y yo celebro que Carlos Rodríguez y Ángel Cacique hayan tenido la buena idea de invitar a este sacerdote el día de hoy. Ángel, Carlos, muchas gracias. Este es el culpable. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas Cofé, de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806, y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.